En el capítulo 11 vamos a concluirlo en esta linda y preciosa mañana, el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Y continuamos, no se olviden, fue escrito para los hebreos específicamente, pero hoy es para ustedes y para mí. Hoy es para nosotros. Pero es importante hacerles saber a ustedes porque, ¿verdad?, hay muchas expresiones del escritor, lo cual está hablando directamente a los judíos por la historia que da, ¿verdad?, del contexto del libro, donde se va hasta Génesis, ¿verdad?, y habla de Abel, de Enoc, hablamos de ello, de los antiguos, de Abraham, y ya vamos a ir un poquito a concluir el Moisés, y de ahí para adelante también va a hablar un poquito, ¿verdad?, de cómo cayeron los muros de Jericó también. Amén. Capítulo, por favor, 11 y el verso 26, ahí vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de empezar, quiero dar la bienvenida a los que se conectan en YouTube. Dios les bendiga a todos ustedes, siempre orando por ustedes y pidiéndole a Dios que les guíe, les dirija y los instruya en su verdad, en la palabra de Dios. Amén. Es nuestro deseo y reciban saludos aquí de la iglesia igual manera. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, teniendo, dice, por mayores riquezas, escuchen, hablando de Moisés, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dios bendito, ilumínenos en esta linda mañana, hable a mi corazón, hable a su iglesia, a los que están conectados por YouTube, aquellos que no le conozcan. Que nos demos cuenta que esta es la historia suya, la que el escritor a los hebreos nos está exponiendo en este libro. Y que sea su palabra veraz, que sea la que llegue a nuestras vidas, que sea la que haga la obra en mí y en su iglesia y en todos los oyentes. Es mi oración. Y se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miramos en este verso entonces cómo Moisés tuvo por mayores riquezas los vituperios, fíjense, de Cristo. De una forma u otra, él tenía un entendimiento, hablábamos el domingo pasado, del Mesías. Para él y para el pueblo de Israel, no se olviden, era el Mesías prometido. Si leen el capítulo 6 del libro de San Juan, van a mirar cómo los fariseos y los escribas atacaron a Jesús. Y decían que ellos creían en Abraham, creían en Moisés, pero no creían en Jesús. Gran problema. Es en el contexto que venimos, solamente un pequeño resumen. Y miramos que el mundo así está. Ahí vamos a la huerta y ¿saben lo que tiene en el centro, en una pared? Una imagen de una, ¿verdad?, de un santo, santa. Y ahí está siempre, y ahí lo tienen, porque la mayoría de las personas pues creen en este personaje que para mí pues no existe. Sin embargo, la gente cree. Y es lo que estamos aprendiendo y lo que hablamos el domingo pasado, es que no solamente es creer, porque los demonios también creen, pero ¿qué pasa con ellos? Tiemblan ante la presencia de Dios. O sea, no es solamente creer, es creer en Dios, en su plan perfecto, en su propósito perfecto y sobre todo en su plan redentor. Sobre todo porque la Biblia, no se olviden, el tema general de la Biblia es el plan de redención de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Cómo Dios quiere rescatar al ser humano, pero en ese camino mucha gente se ha perdido y mucha gente se va a perder. Yo escucho a personas cristianas, ay, pero ¿cómo pueden creer? Y les digo, ¿no creía usted antes así? ¿Sí o no? Así creíamos nosotros. Ajá, de allá venimos. No nos extrañe porque al expresar esas palabras estamos ofendiendo a la gente. ¿Se han dado cuenta de ello? Estamos ofendiendo a las personas. ¿Cómo?
bobos diciéndoles que son ignorantes. Pero es la verdad, pastor. Pero es la forma que debemos expresar la verdad. Haciendo sentir mal a la gente o ofendiéndola. Pero la palabra de Dios va a ofender. Ok, deje que la palabra de Dios los ofenda, pero no usted. Por un orgullo humano, por un conocimiento humano. No me malentiendan, por favor. Cuando Dios nos lleva a predicar la palabra y hablar con dureza o con autoridad a una persona, es ok, hay un balance, pero a veces generalizamos solamente y hacemos sentir a la gente como unos ignorantes. Y es incorrecto, es falta de respeto. Todo ser humano tiene dignidad y se ha de respetar, porque fueron creados a la imagen de Dios. La perdieron, la dejaron, pero fueron creados como usted y como yo, a su imagen. Eso nos ayuda entonces a ir aprendiendo, ¿verdad?, cómo Dios ha obrado y cómo se ha manifestado y cómo la gente va a tomar decisiones de creer en Dios o no creer en Dios. Y buscar nosotros la oportunidad, como la está haciendo el escritor a los hebreos. Cómo tratar de llegar con la palabra para que la palabra obre en sus vidas, obre en sus corazones. Y dice el capítulo, pongan una seña ahí en Hebreos, fíjense en San Juan 6, en el capítulo que les di, y vamos a mirar cómo aquí San Juan, especialmente hablando del Señor Jesús, fíjense lo que dice, capítulo 6. Pero dejo de tarea que lean toda la Biblia, lean la palabra de Dios, porque eso no se imaginan la bendición que es y cómo la Biblia se conecta, cómo se armoniza. Y es de la forma que no vamos a fallar. Le digo, yo leo muchos libros, leo comentarios, leo de todo, pero la coladera es la Biblia. La Biblia, ¿saben lo que es la coladera, verdad? ¿Cómo le llamamos nosotros allá en mi tierra cuando cerníamos también, ajá, y estaba grandote, y uno se agarraba de allá, otro de acá. El arnero, nosotros le llamamos arnero, hermano. En los diferentes países se nombra diferente, arnero, y echábamos el trigo, pero venía con tierra y hay que quitarle, y agárrate, vámonos, y agarramos, hacíamos esto, uno para ahí, uno para ahí, ahí estábamos todo el día arneando, ¿verdad?, para que se limpiara. Y esto es lo que la Biblia va a hacer con nosotros. Y miren lo que dice aquí, si ustedes leen la palabra de Dios, y especialmente en el contexto que estamos, capítulo 6. Verso 44. Miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Están conmigo? Dice, ninguno puede venir a mí. ¿Sí estoy bien? 6:44. Ahí está, sí. Si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Dice, perdón, ¿dónde me quedé? Se me fue poquito, hermanos, esperen un poquito. Aquí. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios está. Perdón, oh my goodness, ¿qué traigo ahora? Me estoy comiendo las comas, los acentos. Este ha visto al Padre. Y les digo una cosa, este no es el verso que yo traía. Habla donde el Mesías está dando, que Moisés habló del Mesías. ¿Por qué apunté este verso? Bueno, eso se lo voy a dejar de tarea. ¿Ven cómo uno se equivoca? Lo apunté mal. Está hablando, y se los voy a parafrasear, de cómo Jesús les está diciendo que Moisés habló, para si me lo hace Google, Moisés habló del Mesías y escribió del Mesías. Yo no sé cómo se me fue la onda. Moisés, y les está testificando porque ellos creían en Moisés, ¿verdad? Pero no creían. Sí, Jack. 5:45, me equivoqué con un punto. Yes, thank you, Jack. Yo me fui al 6. Gracias.
Desde el 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Dice, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Dice, hay quien os acusa. ¿Quién? Moisés es quien dice, en quien tenéis vuestra. Y lo enfatiza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Está hablando de los escribas y de los fariseos. ¿Se dan cuenta? Y yo les dije el domingo pasado, ¿qué tanto sabía Moisés de el Mesías? ¿Qué tanto, verdad, sabía? Aquí dice que sabía y escribió de él. Wow, la palabra no se equivoca. Él escribió como Dios le dijo, le instruyó que escribiera. Y Jesús es Dios. Y cuando él escribió, Jesús estaba en la presencia del Padre. Nos damos cuenta entonces cómo Moisés sufrió por Cristo en el sentido número uno que se identificó con el pueblo del Mesías en su sufrimiento. Y ahorita vamos al contexto, ¿ok? En Hebreos. Moisés se identificó con el Mesías debido a su propio papel como líder y profeta. Y número 3, porque él escribió. Él sabía del Mesías. De una forma u otra, él sabía del Mesías. Y volvemos atrás a nuestras creencias. Nosotros de cierta forma también sabíamos de Cristo. Pero ¿cómo sabíamos de él? ¿Cómo nos habían instruido? Casi la mayor parte de la instrucción que nos daba era sobre otros personajes. Y es ahí donde el pueblo o la gente empieza a fallar. Cuando quitan a Cristo del centro y empiezan a rodearlo de otros personajes, los cuales, ¿verdad?, a los cuales se le está adorando y se le está reconociendo. El mismo Señor les dijo, ustedes ya lo reconocen a Él, pero ¿por qué no me reconocéis a mí? En otras palabras, lo está reconociendo mal. Para que no nos preguntemos por qué la gente a veces no cree o por qué cree de la forma que cree. Y cuando lleguemos con personas tales, es orar por ellos. Orar para que sea el Espíritu de Dios. Mi hijo me comentaban en la iglesia que están yendo, una plática que tuvieron, de cómo estas personas tienen como 2 años asistiendo a la iglesia y el pastor los reunió para hablar del bautismo y le dijo a la persona, yo no creo en el bautismo. Yo ya me bautizaron de chiquito y también a mi esposo y ya no creemos en otro bautismo. Y digo yo, ¿y qué hizo el pastor? ¿Cómo pudo contestarles? 2 años ya en una iglesia y no creer en el bautismo. Yo no dudo que este pastor no les haya enseñado del bautismo, pero la gente a veces no está escuchando. No está escuchando la palabra de Dios. Son personas, hijo, oren por ellos. ¿Para qué? Para mí no son cristianos. ¿Están simpatizando con el evangelio? Con esto no digo que no puedan ser cristianos. Wow, están escuchando la palabra, pero un gran peligro en que no den pasos de obediencia. Y el bautismo es un paso, es una señal externa de obediencia que todos debemos de hacer, que manifiesta nuestra fe, una fe original que nace de la misma palabra. ¿Qué clase de fe estaban desarrollando o están desarrollando estas personas? Otros no creían en algo más. O sea, todos estaban opinando en lo que ellos creían. Hablé el domingo pasado, le digo, no es solamente creer en Dios, es creer como dice la Biblia. Y es una iglesia baptista, ahí están enseñando la Biblia, están enseñando la palabra de Dios. Es buena enseñanza la que están enseñando ahí. Y bautista, no se olviden, es un título que tiene esta organización porque se bautizan.
Por eso. Ahora, ¿el bautismo salva? Vamos a lo mismo, ¿verdad? Pero la Biblia nos llama a bautizarnos. ¿Lo debemos de hacer? Yes. Son pasos sencillos que si no podemos hacer esos pasos, ¿cómo Dios va a cambiar mi vida? ¿Cómo? Para mí simplemente no han sido redarguidos por el Santo Espíritu de Dios. Porque toda persona que es cristiana se miró pecador y tuvo que arrepentirse de sus pecados. Y eso lo muestra solamente el Santo Espíritu de Dios, capítulo 3 de San Juan. Por eso yo les digo, cuando yo los invito, no los estoy forzando a que reciban la fe que yo tengo, pero es lo que comparto y es lo que predico y es lo que enseño porque es mi llamado. Pero ustedes toman la decisión, porque el Espíritu Santo les tocó. Pastor, así han venido, yo quiero recibir a Cristo. Pastor, yo quiero bautizarme. Tere, que vino de la huerta, está ahorita ya enseñando a los niños. ¿Hace cuánto tiempo que Tere se convirtió? ¿6 meses? ¿7 meses? Se bautizó. Pastor, me quiero bautizar. Ya les doy una explicación de lo que es el bautismo. Cómo el Espíritu obra en las vidas, ¿sí? Yo no voy a forzarlos y voy a ponerles música de trasfondo para que ustedes sean tocados y ¿verdad? Y se pongan emocionales. Es lo que menos quiero cuando estemos escuchando la palabra de Dios, que estemos emocionales. Dice la palabra que tenemos que estar bien conscientes, bien claros en nuestra forma de pensar, porque el Espíritu Santo va a venir a redarguirme y mostrarme que estoy mal, que soy pecador y que necesito a Jesús. Es donde empieza una verdadera fe. Estamos hablando de la fe. Por estos hombres dieron pasos trascendentes, tremendos, y dejaron un gran testimonio porque fueron originales. Dios los llamó y ellos aceptaron. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo, unigénito hijo, para que todo aquel que no crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la gente debe de tomar ese paso de fe a recibirle. ¿Qué privilegio tenemos? ¿Se dan cuenta? Pasarlo por alto. ¿Va? Mucha gente lo va a hacer. Miramos entonces que Moisés creyó y tuvo por mayores riquezas los vituperios. Volvemos otra vez, ¿verdad? ¿Quiénes de nosotros lo ven de una forma positiva todo esto? Porque algo nos pasa. Vamos, tenemos todo, Señor. Ay, Padre de gloria, ¿por qué me estás castigando? Es algo natural. Me duele la rodilla, Señor. ¿Por qué me castigas, verdad? ¿Por qué no me amas? ¿O ya no me quieres, verdad? ¿O ya te olvidaste de mí? Estoy hablando de cosas sencillas, simples, que les decía al principio. Cuando uno mira a personas en la condición que están ahí y nos dicen, no, Señor, miserable soy, miserable soy. Esta gente cambió y lo miraron como riquezas. El apóstol Pablo hablaba de sus marcas, de los golpes que le daban, que esos eran sus trofeos. ¿Cómo la gente busca trofeos para ser admirados? Nada malo, no es pecado todo ello. Pero si nosotros queremos pura gloria, eso es lo que vamos a recibir aquí en la tierra. Puros trofeos que se van a enmohecer. Por eso es la palabra de Dios que hagamos riquezas en el cielo. Porque allá nada corrompe ni se enmojece. Ellos por fe lo hicieron. ¿Fue fácil para Moisés? Lean los libros de Génesis hasta Deuteronomio. Lean la Biblia. A veces ese hombre levantaba sus manos y estaba desesperado. Señor, este pueblo es duro, de dura cerviz. Moisés, si quieres te lo quito. No, ¿qué va a decir la gente? ¿Ven? El corazón de un líder. No, Señor, como si el Señor no supiera, pero el Señor sabe cómo movernos y a dónde llevarnos para que nos retraigamos de cosas las cuales muy naturales. Muy natural lo que expresaba Moisés. Claro,
se cansó, estaba frustrado, se frustraba tanto que golpeó la roca, la cual tenía solamente que hablarle. Una vez tenía que pegarle y la segunda vez solamente háblale. Y pagó las consecuencias. No entró a la tierra prometida, la cual él anhelaba con todo su corazón y con lágrimas. No está en el cielo, hermanos. Si ven en los evangelios, él estuvo en el monte de la transfiguración con Elías y con el Señor Jesús. Está en el cielo. Pero hubo consecuencias por la desobediencia que hizo aquí en la tierra, las cuales después pues se dio cuenta. Y ahí quedó. Solamente sube ahí y ahí vas a quedar. Ajá. Que lo cual nadie sabía dónde estaba el cuerpo de Moisés. Lean la palabra de Dios. Y miren, ahora viene el escritor y nos trae esta foto. Y vayan una vez más conmigo al libro de los Hebreos para continuar leyendo. Teniendo por mayores riqueza los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mira en el galardón. Sí, cuando él se sentía frustrado, se sentía cansado, se sentía que no podía, él no quiere decir que estaba dejando a Dios. No se olviden, miren, es muy natural. Yo no me acuerdo la última vez que dije voy a dejar el cristianismo, voy a dejar el pastorado, voy a dejar todo porque estoy hasta el tope. No me acuerdo. Yo se los he dicho. Y le doy gracias a Dios. Cuando pienso en eso digo, ay Señor, gracias, porque no es por mí. Porque me he visto frustrado, me he visto cansado. Sí, me he visto que, ¿por qué creen que no tengo pelo? No se creen. Ese es de herencia. Pero todo ello, ¿verdad?, afecta a nuestro físico. Mi mamá me decía, hijo, te ves más viejo de lo que estás. Porque así como me ven, apenas voy a cumplir 45. No se crean. Estoy jugando. Pero sí afecta. Pero es ok. Es ok. Estoy tranquilo. Estoy contento. Y yo creo que en estos tiempos son los tiempos más gozosos de mi vida. Y yo creo que Dios tiene tiempo para todo. Porque todo eso me ha servido como una escuela. Ha sido una gran experiencia. Y que digo, Dios, tus planes son tus planes. Y yo quiero que mis planes caigan en los tuyos. Y destruye todo aquel plan el cual no vaya conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Ahora miro las situaciones que se nos atraviesan, tranquilos. Vamos a esperar en Dios. Pues usted lo dice, pastor, pero usted no está pasando por ahí. Pero ya pasamos. Y por otro, no voy a pasar, ni he pasado. Pero Dios sí ha pasado. Y aquí estamos representándole a Él y no a nosotros. Por eso Jesús les dijo, ustedes están buscando su gloria y no la gloria de Dios. Hay que testificar de su gloria, de su grandeza y de su majestuosidad. Y que estamos aquí por su voluntad, por su propósito, por su poder. Y nada de nosotros, hermanos. Es lo que Moisés nos muestra. Y mirar todas las experiencias negativas como trofeos. ¿Ven cómo cambia la mente? Completamente cambia y debe de cambiar nuestra mente. Pero es la obra del Santo Espíritu de Dios. Es la obra de la palabra y del Santo Espíritu de Dios. En ustedes y en mí. Puse yo aquí en mis notas, ¿quién hace esto? Sino una persona que ha sido impactada por Dios, llamada por Dios, que cambió completamente el Señor a través de su Santo Espíritu, su forma de pensar. Que solamente buscaba lo de él o lo de ella y ahora su mirada está en el galardón divino. ¿Dónde estamos nosotros? Piénsenlo. Vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3, por favor, rápidamente. Lo que dice la palabra del Señor.
Primera de Pedro. Si no lo alcanzan a tener, yo se los voy a leer. Capítulo 3, verso 1 hacia adelante. Primera de Pedro, capítulo, ¿otro la pintó mal? Yo creo, ok, estoy en el 2, no, no. Ok, Primera de Pedro, capítulo 3. Perdón, hermano. Dice 8, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3. Ya. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Pero ¿cómo fuimos llamados para heredar ahora esa bendición? Cambiando nuestra forma de pensar completamente. Antes, no se olviden, me hacían algo y estoy buscando hacerle lo mismo a la persona. Vamos a San Mateo y nos dice: no paguéis mal por mal, sino bendecid a vuestros enemigos. Miramos cómo Dios va cambiando nuestra forma de pensar. Y fue lo que hizo Moisés, cambió completamente su forma de pensar. El tener esa mentalidad de mirar todo lo negativo como trofeos, eso es, hermanos, divino. Eso es de Dios. Humanamente no va a pasar. Es cuando ustedes y yo entramos en el proceso de Dios. ¿Sí lo di bien el verso, hermano? Como que los miro. ¿Sí? Yes. Yes. 3:8. Y ahora vamos a mirar el capítulo 4, por favor. Verso de segunda de Pedro ahora. De segunda de Pedro, capítulo 4. Mire todo lo que nos habla aquí el apóstol Pedro ahora. Pero es segunda de Pedro. Capítulo 4, por favor. Perdón, 3. Ando bien perdido ahora. Yes. Capítulo 3. Escuchen. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de ¿qué? De la palabra antes sido dichas por los santos profetas, y los mandamientos del Señor y Salvador, dada por vuestros, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, hablando de los que estamos hablando, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, otra vez, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces, ¿qué pasó? Pereció anegado en el agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados dice, por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón por la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis de vosotros andar en la santa y piadosa, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos saliendo serán quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Esto es lo que tenía en mente Moisés. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar, ¿cómo? Con diligencia. Escuchen, ser hallados por él sin mancha e irreprensibles y en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor, ¿cuál es el propósito? No ha fundido al mundo de hoy para que la gente se salve. Todo esto va a pasar. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre, hermanos. Y yo creo con todo mi corazón que todo ello, el Santo Espíritu de Dios, de una forma u otra, no sabemos nosotros qué tanto entendimiento tenían, pero sabían quién es Dios. Y eso es lo que estamos aprendiendo a través de la palabra, no se olviden, a conocerle a Él, a amarle a Él y a conformarnos a Él. Eso es lo que ustedes y yo necesitamos enfocarnos, porque conociéndole a Él, no se olviden, vamos a tener fe en Él, vamos a tener confianza en Él. El problema es que mucha gente no le conoce y no tiene confianza ni tiene fe en Dios. ¿Por qué? Porque no le conoce. Abraham salió de Ur de los Caldeos, no sabía a dónde iba, pero sabía quién iba con él. So, no se olviden, la mayor razón por la que estamos aquí es ella, conocerlo. Pues todas personas que no le van a conocer y no quieren conocerle, como dice la palabra, voluntariamente no van a querer creer. Pero nosotros voluntariamente queremos creer en Él. Esto es lo que la palabra nos da a entender. Volvamos a Hebreos, por favor, capítulo 27. Por la fe dejó Egipto, no teniendo, dice, la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Se dan cuenta? Miró en fe, no mirando, ¿verdad?, lo de su alrededor, sino lo invisible. ¿Eso es la fe? ¿Sí o no? Eso es la fe. Creer en lo que no miramos. Y que no importa nuestra condición y situación, creemos en lo que no miramos. Pero ¿cuál es nuestra tendencia? Querer mirar. ¿Qué es lo que se predica hoy? ¿Quién vas a mirar tu sanidad? Escuchen las redes sociales. Dios no quiere que seas pobre. Dios no quiere que seas enfermo. Y hablan en generalidades de versos de la Biblia sin un contexto, y es fe. Solamente cree. Estábamos compartiendo en la huerta y hay un canto que el hermano le gusta poner, mi, ¿verdad?, colaborador. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, y pum, y ahí los tiene a todos ahí muy en las sillitas un poquito. Bueno, y hermano, si tienes fe, esa montaña la puede hacer que se quite. ¿Está hablando literal o espiritual? Hay que explicarle a la gente qué es lo que dice la Biblia ahí. Porque se imagina una montaña literalmente ahí. Dios permite esa montaña ahí, ok, ahora quítala de ahí, Señor. ¿Les razona eso? Claro que no tiene sentido. Entonces, wow, ¿verdad? ¿Estás en tu condición? Es una montaña. Y mi deseo más grande es que, se quite de ti. Pero es falta de fe decir, Señor, hágase tu voluntad. Exactamente. La montaña más grande es creer. Habla de poder creer a Dios, y que la montaña no es el problema, y que mi enfermedad no es el problema. Es creer en Dios con la montaña y con el problema. Espiritualmente,
La gente lo puede decir, pues eso es fácil. No es nada, no es fácil. Pensamos humanamente que puede ser más fácil, pero no, lo más difícil es creer. Lo más difícil es creer en Dios con la montaña enfrente de ustedes y de mí. Es creer a Dios, no importa. Y ya, pues ayudé un poquito a tratar de explicar versos, los cuales la mayor parte de la gente, yo no creo que tenga un conocimiento bíblico en el cual puedan decir esto es espiritual o es literal, mente natural. Y es donde la palabra viene y obra. Que el propósito de Dios es que aunque no lo miremos con nuestros ojos, creemos a Dios. Es la fe. Porque muchos tienen la habilidad, vamos a decir, es que usted no tiene fe. ¿Y cuántas veces lo hemos escuchado? Y el diablo viene y le sopla. No tienes fe. ¿A quién vamos a creer? ¿A la palabra de Dios? ¿O lo que otros dicen? ¿O lo que el diablo nos sopla? Está ya en nosotros. ¿Qué decisión vamos a tomar? Él tomó la decisión correcta. Por la fe celebró la Pascua y la esparción de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Vayan al libro de Éxodo y miren el capítulo 11 y capítulo 12 para que vean el contexto de lo que está hablando el escritor. El tiempo se nos está yendo. Y van a mirar cómo él le hizo y obedeció lo que Dios le dijo. Maten un cordero, ¿verdad? Y pongan la sangre en el lintel de las puertas. Porque lo que dijo el faraón va a pasar. El faraón quería matar a los primogénitos de Israel. Le dijo, no, van a ser los primogénitos que no tengan sangre en la puerta. Al faraón se le volteó el asunto y la mayoría de sus primogénitos, todos murieron, porque no tenían la sangre. Que tanto Moisés entendía, él obedeció lo que Dios le dijo que hiciera. Y eso es lo que Dios nos dice. No tenemos que entender, no tenemos que mirar, es lo que dice la palabra de Dios. Obedecer y punto. Obedecer. ¿Es fácil, hermanos? Volvemos a lo mismo. No, es bien difícil. Es imposible sin Dios. Es imposible. Necesitamos que el Espíritu Santo y la palabra de Dios me ayude a ejercitar, ¿verdad? Obediencia, porque ya Dios me dio el poder y la autoridad, pero ahora tengo que ejercitarlo. Y es lo que digo, yo oro y le pido a Dios, ayúdame ahora a obedecer tu palabra, no solamente a enseñar y a predicar tu palabra, ayúdame ahora a obedecer tu palabra. Continuamos entonces, porque el tiempo va corriendo. Me quedé en el 30. 29. Por la fe pasaron el Mar Rojo, ahí va ya el camino, la historia del pueblo de Israel. Ya salieron para aquí, en la última, ¿verdad? ¿Cómo se les llama? La última, lo que les sucedió a los primogénitos, la plaga, eso fue lo último que pasó y ya los dejó ir. Y luego llegaron y por fe el Mar Rojo se abrió y todos los que venían siguiéndoles, ¡pum!, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Después de rodearlos 7 días, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Dice, habiendo recibido a los espías en paz. Vayan a la palabra, eso lo van a ver en Josué. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿A quién habla aquí? De Daniel. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros.
¿Cómo se hicieron fuertes? En batallas, batallando. ¿A quién notaron aquí que no nombró? Yo me di cuenta de algo. Aarón, pero un líder que sucedió a Moisés. ¿Qué sucedió a Moisés? Josué. Ahora cuenta los muros de Jericó, pero no da mucho énfasis, ¿se dan cuenta? No sabemos por qué. ¿Será por la experiencia que tuvieron el pueblo de Israel en el desierto? No, es solamente especulaciones. No obstante, Josué fue un gran hombre, un gran líder, el cual siguió a Moisés y como Dios lo usó ya para conquistar. Posiblemente, ¿verdad? No lo usó de esa forma porque ya Moisés lo que hizo fue conquistar completamente, tomar la tierra, y todos ellos, hermanos, caminaron creyendo y obedeciendo a Dios de todas las promesas que Dios les había dado. El mismo escritor lo dice: si digo de fulano, de mangano, ¿verdad? No me alcanzaría de todos los que han sido fieles a Dios sobre todo. Nada importante, solamente una observación que se me salió. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener. ¡Wow! Escuchen solamente eso. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. ¿Quién les viene a la mente? Pablo, Silas, ¿se acuerdan? Cuando estaban cantando y alabando a Dios y se abren las puertas. O sea, los golpeaban, etcétera, y ellos adelante, seguían adelante. Ser cristiano en esos tiempos, hermanos, era difícil. Teníamos que ser guiados por el Santo Espíritu de Dios. No cambia. Porque ahora las luchas que tenemos posiblemente son más externas que externas, son más internas que externas. Donde el ser humano no ha podido completamente, ¿verdad?, ser libre. Y oramos para que Dios traiga esa libertad a nuestras vidas y a nuestros corazones completamente. Escuchen. Fueron apedreados, verso 37, aserrados. ¿Quién nos viene a la mente? Se cree que, ¿verdad?, posiblemente el apóstol Pedro le cortaron la cabeza, o fue, ¿verdad?, al revés. Aserrado también fue Jeremías. Lean la Biblia y habla de tantas personas que los ponían en un árbol hueco y luego empezaban a cerrar el árbol y llegaba al cuerpo y pasaba para que no se fuera la sangre para todos los lados. Imagínense, por creer en Dios y a Dios. Híjole. Muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, pobres. ¿Qué pasa con la palabra de fe hoy en día? Que no debe haber pobres. Siempre habrá pobres. Se les olvidó leer el contexto. Se les olvida leer, leen el primer verso y se les olvida leer todo lo demás. Eso es lo que hacen solamente. Y la gente solamente se clava en los primeros versos. Capítulo 11, verso 1. Y tienes que creer, lo que no miras se va a hacer una realidad. Saca tu cartera y dile: cartera, te vas a llenar de feria. ¿Usted cree que la cartera se va a llenar de feria por una oración? El que no trabaja, no coma. Es lo que dice ¿se dan cuenta? En la televisión esos hombres están hablando eso. Mujeres están hablando. Josh Myers, perdón si ustedes son seguidores, habla lo mismo. Háblale. Dile a la enfermedad: te vas. Qué bueno todo eso fuera. Háblale. Esa le llaman ellos la palabra de fe, que puedes crear con tu confesión. Escuchen, eso es lo que hablan.
Se oye bonito, toda la gente lo quiere, pero no es verdad. Esto es la verdad. Estos experimentaron una verdadera fe, pero ellos no le querían dar gloria a nadie, sino solamente, ni querían impresionar a nadie, solamente a Dios. ¿Cuántos renombres miramos en la Biblia y cuántos? La mayoría no los miramos. Salen los líderes, ¿verdad? Y los que los sucedieron, pero la mayor parte de la gente no se mira porque no hay necesidad. Concluimos. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, hermanos. Gracias te damos, Señor. Pónganse de pie conmigo. Gracias, Dios. Todo aquel que cree que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús, simple y sencillo, es el Hijo de Dios. Queremos tener una fe verdadera, ahí está. Una fe que conquista, una fe que persevera a través de toda situación adversa, hermanos. Y que no sabemos qué tenemos enfrente de nosotros, está en Cristo Jesús. Y Él nos va a ayudar y Él nos va a sostener. Pero creamos en la palabra, creamos en Jesucristo y creamos en la obra del Santo Espíritu de Dios, el cual mora en ustedes y en mí para ayudarnos a ejercitar esa fe. Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. ¿Quieren tener una fe sana? Una fe fuerte, victoriosa. Leamos la Biblia, obedezcamos la Biblia, pongamos en práctica la palabra de Dios, y usted y yo vamos a tener esa seguridad y esa confianza que la Biblia nos enseña que la tuvieron todos estos héroes de Dios. Dios, gracias por esta linda mañana.